Hola, somos el grupo 3 integrado por Cecilia González Sargento, Florencia Aro, yo, Julieta Pérsico, Juana Ponce, Yelitza Quintero y Neri Ruiz Díaz, y vamos a presentar lo que es la intoxicación por plomo. El plomo es un elemento metálico de número atómico 82 y peso atómico de 207,2. Tiene una alta densidad y por eso es considerado un metal pesado. Tiene color gris azulado y es muy maniable, por eso se utiliza en diferentes procesos industriales. Se encuentra en pequeñas cantidades en la corteza terrestre, de donde se extrae y se utiliza. El plomo es inocuo y no es un metal que cumpla funciones fisiológicas, por lo tanto, si es inhalado o ingerido, se deposita y puede traer consecuencias en todo el organismo, principalmente en los niños que lo absorben con mayor afinidad. El plomo, por su bajo punto de fusión, es muy maniable y es fácilmente laminado, estirado y seccionado, por lo tanto se utiliza mucho para la producción de tuberías, cisternas y revestimiento de los techos, en materiales expuestos a la intemperie porque son muy resistentes. Aparte no conducen la electricidad, por lo tanto se utiliza en el revestimiento de los cables. Es muy importante saber que el plomo existe en dos formas, en su forma inorgánica y su forma orgánica. La forma inorgánica es menos tóxica, se encuentra en las pinturas, en el esmaltado de las cerámicas, lo que se utiliza para la industria y la impresión, mientras que la forma orgánica es la más tóxica, se encuentra en la gasolina. En muchos países el uso de plomo desmedido se está prohibiendo justamente por la gran toxicidad que genera. Dentro de lo que es la exposición al plomo, en realidad la principal preocupación es a nivel laboral o ocupacional. Las personas que están en contacto directo con el plomo tienden a tener mayor porcentaje de intoxicación. Estas personas son las personas que trabajan en la extracción del plomo en minerías, en la metalurgia primaria y secundaria, como puede ser fontería, plomería, las construcciones civiles, manufactura de baterías. A nivel doméstico también es importante. Generalmente puede haber desprendimiento de pinturas en casas antiguas pintadas con pintura con plomo, que pueden ser inhalados por los niños. El agua potable también puede estar en contacto con cañerías que contengan plomo y tener un porcentaje de plomo en el agua. Lo mismo pasa con los alimentos que antiguamente se coloreaban y este colorante podía tener un porcentaje de plomo y podía llegar a ser ingerido. Dentro de lo que es sustancias de abusos, se puede destacar la fabricación de licores caseros que se depositan en contenedores con plomo. Entre otras vamos a tener suplementos vitamínicos, cerámicas glaciadas, reparadores de carros y de botes. La pesca con plomo puede traer algún tipo de intoxicación. El plomo es un problema de salud pública, el plomo es tóxico y se realizan campañas de concientización a nivel mundial con respecto a lo que tiene que ver la cercanía de las poblaciones de riesgo a las fuentes de plomo, principalmente en niños y embarazadas. Particularmente en Argentina está muy regulado el uso de plomo en pinturas, en esmaltados, el uso del plomo en las pinturas colorantes para los alimentos, que son las principales fuentes de contagio en los niños. También se regula el uso de plomo en las cañerías de agua y en las latas de conserva. Para hablar bien de la farmacocinética del plomo, va a continuar mi compañera Cecilia González Sargento. Buenas noches. En cuanto a la toxicocinética de este metal, tanto de sus formas inorgánicas como orgánicas, las principales vías de ingreso son la inhalatoria y la digestiva. Secundariamente, la percutánea para compuestos orgánicos muy liposolubles. Partículas muy pequeñas de entre 1 y 5 micrones son fagocitadas por los macrófagos, atraviesan los alvéolos y de allí llegan a la sangre. Partículas mayores a 5 micrones son retenidas por las cilias de las vías respiratorias y deglutidas, ingresando entonces al organismo
por la vía digestiva. Aquí hay que tener en cuenta entonces que beber, fumar, alimentarse en áreas donde hay contaminación ambiental de plomo aumenta el riesgo y el peligro de la intoxicación. Bueno, una vez absorbido el plomo, circula unido a los glóbulos rojos y se deposita en el organismo en 2 compartimientos. Los tejidos blandos, podemos hablar de hígado, piel, glándulas, músculos, cerebro y riñones, vaso también. Y dentro de lo que son los tejidos duros, principalmente huesos, que actúa como lugar de depósito, y también pelos, uñas y dientes. A medida que la persona se encuentra expuesta a distintas concentraciones y lo va absorbiendo, se produce un movimiento dinámico entre los compartimientos blandos y el depósito fijo y se intercambia el calcio de la matriz ósea por el plomo, formando trifosfato de plomo, en donde se concentra la mayor parte del plomo que se encuentra en el cuerpo. En los adultos es aproximadamente el 90% y en niños aproximadamente el 70%. Cuando este depósito se satura, comienza a aumentar exponencialmente la cantidad de plomo en los tejidos blandos y se producen así los efectos tóxicos en ellos. La vida media en el plasma es de 35 días y la vida media en el hueso es de 40 a 90 años. En cuanto a la eliminación, principalmente se hace por orina, un 75%, en segundo lugar a través de las heces y en menor grado por el sudor, el pelo, las uñas, la saliva, la leche materna. Y bueno, también hay que tener en cuenta que atraviesa la placenta y que niveles bajos de calcio, hierro y zinc aumentan la absorción de plomo. La intoxicación aguda con este metal se puede producir en adultos, por ejemplo, por inhalación de altas cantidades de vapores cuando se está fundiendo el metal, pero más común es quizás por error al beber una sustancia química que contenga plomo, como por ejemplo el agua blanca del Codex, que es una sustancia de uso médico como antiséptico y astringente sobre la piel, que contiene subacetato de plomo, y se las confunde el paciente en lugar de, por ejemplo, la limonada Rocher, que está indicada como purgante previo a la realización de un estudio de colon. En niños se observó ingestión de un compuesto inorgánico, que es este que acá figura en la foto, que se llama litargirio, que es óxido de plomo, que se expende en el comercio en forma de una pasta amarilla y se utiliza para la unión de caños y cañerías de agua y gas. La ingestión de nafta o inhalación de la misma, que contiene tetratilo de plomo, no produce intoxicación aguda, ya que en general es escasa la cantidad que se absorbe y prevalece en importancia la toxicidad del hidrocarburo. Cuando es ingerido, provoca luego de unos minutos trastornos gastrointestinales, con náuseas y vómitos principalmente, y pudiendo presentarse más tarde dolor abdominal y constipación. Con una radiografía se puede observar, en el caso de una ingestión, en qué lugar del intestino se ubica el producto ingerido. De todas maneras, la absorción es mínima y muy lenta. El tratamiento de esta intoxicación aguda se realiza con un control clínico y radiológico y purgante salino en los casos de constipación. En los casos de inhalación de vapores en grandes cantidades, debe estar centrado el tratamiento en los trastornos respiratorios, que pueden ser desde una irritación leve hasta un edema pulmonar. En cuanto a la intoxicación crónica, que es aquella que se presenta luego de varios meses y más bien años de exposición, se encuentran afectados distintos sistemas, entre ellos el hemopoyético, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el renal, el gastrointestinal, el reproductor y el cardiovascular. En el sistema hemopoyético provoca una anemia hipocrómica, debido a que disminuye el tiempo de vida de los glóbulos rojos porque aumenta la fragilidad de la membrana y disminuye la concentración del hierro en la hemoglobina. Se producen inhibiciones enzimáticas en distintos puntos de la cascada de la síntesis del HEM. Acá vemos que a partir de la succinilcoenzima más glicina se forma el ácido delta-aminolebulínico y por acción sobre del ácido delta-lebulínico, aminolebulínico deshidratasa, se forma el profobilinógeno. Acá hay una primera inhibición del plomo, dando como consecuencia un aumento del ácido delta-aminolebulínico. Luego hay otras inhibiciones en la transformación de cropoporfirinógeno 3 a protoporfirina 9 y de protoporfirina 9 al HEM. Actúa sobre la HEM sintetasa, produciendo entonces un aumento de la protoporfirina 9. Por lo tanto, como resultado vamos a ver protoporfirina eritrocitaria libre aumentada, coproporfirinas y ácido delta-aminolebulínico aumentados en orina y un punteado basófilo en los glóbulos rojos que, si bien no es patognomónico, es característico de esta intoxicación.
A nivel del sistema nervioso vamos a observar que el plomo produce desmielinización segmentaria de los nervios periféricos con atrofia y degeneración axonal, particularmente en el asta anterior de la médula espinal. Esto provoca un cuadro de polineuropatía que afecta a los 4 miembros con una considerable disminución de la motricidad sin afectar la conducción sensitiva. Comienza con una debilidad de los músculos de los miembros superiores, que se llama parálisis pseudoradial, en forma bilateral y simétrica, y toma primero los extensores, provocando la mano de péndula bastante característica que se ve ahí en las 2 fotitos, y luego afecta también los miembros inferiores. En los lactantes produce encefalopatía con convulsiones y que puede llegar a coma, edema cerebral e hipertensión endocraneal. Y en niños mayores, alteraciones en la conducta, trastornos de aprendizaje, disfunción motora fina, perturbaciones psicomotrices y, si la exposición continúa, trastornos digestivos, neurológicos y hematológicos. En el sistema reproductor, en el hombre produce disminución de la cantidad de espermatozoides y aberraciones en la forma y el tamaño, disminución de la libido, y en las mujeres abortos espontáneos y fetos muertos. Muchas gracias, Cecilia. Mi nombre es Juana Ponce y voy a hablar sobre los efectos que tiene la intoxicación por plomo en el sistema renal, digestivo, cardiovascular y diagnóstico de esta intoxicación. Sobre efectos en el riñón podemos decir que la severidad de la exposición al plomo se relaciona directamente con los efectos en el riñón. Una exposición severa por un periodo breve se la asocia con alteraciones reversibles de la función tubular proximal. Sin embargo, si las exposiciones son continuas o repetidas, pueden conducir a nefropatía crónica que generalmente es irreversible. Hasta ahora no se conoce el nivel mínimo de plomo que causa esta complicación, pero varias comunicaciones indican que tiene que ser mayor a 60 microgramos sobre decilitro. Tampoco existe alguna prueba diagnóstico de daño renal temprano, pero para evaluar la condición renal se emplea la creatinina en sangre y la prueba de depuración de la creatinina. Los efectos del plomo durante la infancia pueden favorecer la disminución de la función renal o la progresión a la fase crónica. En niños, los efectos renales de la intoxicación aguda parecen reversibles y la recuperación ocurre generalmente dentro de los primeros 2 meses de tratamiento. El tratamiento parece que previene la progresión de la nefropatía aguda a nefritis intersticial crónica. La enfermedad renal puede mantenerse asintomática hasta sus estadios tardíos, a menos que se descubra mediante pruebas de laboratorio. La exposición al plomo también puede causar hipertensión arterial de origen renal. Con la disminución de la función renal, la excreción de ácido úrico disminuye, lo que determina hiperuricemia y síntomas de gota. Un estudio determinó que más de la mitad de los pacientes que sufrían de nefropatía relacionada con plomo presentan síntomas de gota. Los pacientes con este tipo de gota presentan ataques menos frecuentes que los que sufren la gota clásica. Este tipo de gota puede ocurrir en mujeres de edad reproductiva, lo que es raro en la gota clásica. Los casos de gota por intoxicación por plomo afectan el riñón más frecuentemente y la complicación es más severa que en los de la gota clásica. La exposición continua al plomo representa uno de los primeros riesgos ambientales descritos en la historia de la humanidad. En el año 370 a.C., Hipócrates describió detalladamente el envenenamiento por plomo y lo denominó cólico saturnino. Este cólico tiene como síntoma predominante el dolor abdominal, cuadro precedido por constipación. Otros síntomas del saturnismo es la palidez, sabor metálico en la boca y puede producir una línea de color oscura en el margen de las encías, que se produce al reaccionar el plomo eliminado por la saliva con restos de alimentos conocidos como riverte de Burton. La absorción por vía gastrointestinal en adultos es del 20% de lo ingerido. En niños la absorción es mayor, de aproximadamente 40 a 50%. El estado nutricional afecta la absorción del plomo. Así, en casos de déficit de hierro o de calcio, ayunos prolongados o dietas ricas en grasas, existe una absorción aumentada del metal. Durante muchos años se aconsejó tomar leche para reducir la absorción de plomo. Ahora sabemos que la leche aumenta el ingreso del metal, por lo que se desaconseja su utilización preventiva a nivel laboral. Por otro lado, la ingesta de alcohol también aumenta la absorción de plomo.
Ahora vamos a hablar sobre los efectos cardiovasculares que tiene la intoxicación por plomo. La hipertensión arterial está relacionada con varios factores de riesgo. Estos factores incluyen la edad, peso corporal, dieta y actividad física. La exposición al plomo puede ser otro factor que contribuye al desarrollo de la hipertensión. Aunque la exposición a niveles bajos o moderados de plomo, estamos hablando de un nivel sanguíneo de menos de 30 microgramos sobre decilitro, solo muestra una relación mínima y los niveles más elevados, generalmente relacionados a contactos ocupacionales, aumentan el riesgo de hipertensión arterial y enfermedad cerebrovascular. Comparados con los controles, los adultos que sufrieron de envenenamiento con plomo durante la infancia tienen un riesgo de mayor hipertensión. Esta asociación también ha sido encontrada en estudios de población con niveles de plomo de sangre mayor a 30 microgramos sobre decilitro. Se estima que la intoxicación con plomo causa hasta un 2% de los casos de hipertensión arterial. Bueno, con este dibujo podemos ver más gráficamente lo que produce la intoxicación por plomo en el ser humano. Como dijimos, en las encías podemos encontrar el ribete gingival o el ribete de Burton. En el sistema nervioso central, en los adultos, la pérdida de memoria. En los niños, la encefalopatía. En los riñones podemos encontrar la nefropatía. Y también describe los tipos de fuente de intoxicación por plomo, los laborales y los no laborales. Con respecto a la evaluación diagnóstica, se puede decir que se puede identificar a los individuos expuestos a niveles peligrosos de plomo antes de que se produzcan síntomas de intoxicación severa. El reconocimiento de un individuo puede facilitar la identificación de muchos otros que sufren de la misma exposición. Se recomienda pruebas de sangre para plomo cada 6 meses en todos los niños. Estas pruebas las comienzan entre los 6 y 9 meses de edad, con la identificación del tipo de riesgo de envenenamiento que el niño presenta. También se debe averiguar el origen de agua que toman, el tipo de tubería que tienen, la exposición familiar por el tipo de trabajo de cualquier integrante, el uso de remedios caseros, la posibilidad de que la casa tenga pinturas con plomo, la remodelación de las viviendas, entre otros. El examen físico debe incluir evaluación de cambios de conducta y de los sistemas neurológicos, hematológico, gastrointestinal y renal. Se debe evaluar en los niños el progreso de la audición, pronunciación y momentos claves del desarrollo. Como la deficiencia de calcio y hierro facilitan la absorción de plomo, es muy importante evaluar el estado nutricional. Existe una continuación de signos y síntomas relacionados con los niveles y la duración de exposición. La susceptibilidad de los individuos varía, por lo que el inicio de los síntomas también puede variar. La disminución de habilidades puede ocurrir con niveles entre 10 y 15 microgramos sobre decilitro. Los síntomas de intoxicación ocurren entre los 35 y 50 microgramos sobre decilitro en niños y 40 y 60 microgramos sobre decilitros en adultos. Y la toxicidad severa entre los más de 70 microgramos sobre decilitros en niños y más de 100 microgramos sobre decilitros en adultos. Y por último, con respecto al diagnóstico diferencial, no son necesarios diagnósticos diferenciales en pacientes expuestos al metal con plombemias elevadas. En los casos de polineuropatías sensitivos motoras, se aconseja descartar diabetes o alcoholismo crónico. Ahora va a continuar con la presentación mi compañera Yelitza. A continuación explicaré los estudios de laboratorio a realizar ante la sospecha clínica de intoxicación por plomo, que nos permitirán confirmar el diagnóstico de acuerdo con los parámetros de exposición. Tenemos lo que se denomina como perfil plúmbico, que consiste en una serie de estudios, como plumbemia, que es la determinación de plomo en sangre, la determinación de la enzima ácido delta aminolebulinínico deshidratasa, que indica que si esta disminuye, hay una inhibición de la síntesis de hemo. Luego tenemos el ácido delta aminolebulínico en orina. Este ácido es un precursor de la síntesis de porfirinas. Si su concentración
en orina es mayor se inhibe la conversión de PBG. Luego tenemos coporfirinas en orina, que son sustratos de la vía biosintética. Si su valor aumenta, hay presencia del metal pesado. Para completar esta serie de ensayos tenemos la plumburia, que no es más que la determinación de plomo en orina. Además del estudio antes mencionado, hay una serie de estudios complementarios que son necesarios para el diagnóstico común. Índice hematológico, orina completa, sedimento urea y creatinina, punción lumbar, radiografías, electromiograma, electroencefalograma, tomografía computada y resonancia magnética lumbar. Por último, tenemos lo que es el test de quelación del plomo o plumburia provocada, que no es más que una terapia que consiste en emplear heptacalcicodisódico como sustancia quelante del plomo. Este es un indicador adecuado de la carga total del plomo y su uso es estrictamente hospitalario. Tratamiento. Para la intoxicación aguda se emplea dimercapol, conocido como VAL, 3 mg kg dosis por cada 4 horas por 5 días. También se usa depenecilamina, 250 mg cada 6 horas. Mientras que para la intoxicación crónica se emplea tratamiento quelante con hepta, una ampolla por día por 5 días. Y para controlar posibles convulsiones puede administrarse diazepam o corticoides como dexametasona. A continuación les mencionaré 2 casos de intoxicación por plomo ocurridos en el país. El primero fue en Capital Federal, provincia de Buenos Aires, año 2014. Población evaluada: niños y adultos, lugar Cuenca Matanza Riachuelo. Resultados: 25% de los niños con valores superiores a 5 microgramos por decilitros de plomo en sangre, 21% de los niños con probable retraso en su desarrollo, 32,1% de los niños con anemia y 21,8% de embarazadas con anemia. El segundo caso fue en la provincia de Santa Fe este año, donde muere una nena de 2 años que vivía en un lugar donde antes funcionaba una fábrica de baterías para automóviles. Un estudio indicó que el agua de pozo que consumía era extraída de napas contaminadas con plomo, producto de la actividad que se realizaba en dicha fábrica. Buenas tardes, mi nombre es Florencia Aro y continuaré dando a conocer otras noticias alarmantes sobre lo que generó la industria del plomo. Tenemos 2 noticias que informan un mismo hecho. Una planta fundidora de plomo llamada Metal Huasi, ubicada en la localidad de Abrapampa, en la provincia de Jujuy, y que durante 30 años había sido la principal actividad del pueblo. En 1987, Metal Huasi cerró sus puertas. Al hacerlo, abandonó donde estaba situada la planta, pero también depósitos a cielo abierto en distintos puntos de la localidad, alrededor de 60.000 toneladas de material entre rocas listas para ser fundidas y con una altísima concentración de plomo, y escoria o restos de fundición igualmente contaminantes. A comienzos del siglo, un grupo de docentes y médicos comenzaron a preguntarse qué es lo que pasaba con los niños de Abrapampa que presentaban dificultades cognitivas y físicas distintas a los de otros de localidades cercanas. Se comunicaron con un grupo de padres y les pidieron su autorización para realizarles análisis de sangre a sus hijos. Los resultados de estos análisis fueron que todos presentaron plomo en sangre. El segundo título periodístico revela los resultados de una pericia bioquímica que una de las habitantes de esta localidad presentó en uno de los tantos juicios que se le hizo a la municipalidad por esta misma causa. Entonces se tomó a una muestra de casi 300 habitantes de la localidad y el porcentaje de estas personas afectadas fue del 78,8% y cuya concentración de plomo en sangre supera los 5 microgramos por decilitro de plomo en sangre. Dichas muestras fueron recolectadas entre diciembre del 2014 y enero del 2015, es decir, luego de que se llevara a cabo la remediación en dicha localidad por la grave contaminación de plomo producida por las escorias de la planta fundidora Metal Huasi desde hace más de 20 años. En síntesis, la provincia de Jujuy durante los últimos 25 años
no ha realizado ninguna medida para atender las necesidades de la población de Abrapampa. Otra noticia destacada del tema es de otra planta llamada geotécnica que funcionó en San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro, desde la década del 50 hasta mediados de los 80. Esta planta extraía mineral en ese yacimiento ubicado hacia el sur, donde se constituyó una población minera con varios cientos de familias residentes. La producción, que permitía la fundición de plomo, plata, zinc, cadmio y otros minerales, se llevó adelante hasta que cuestiones económicas y probablemente la cada vez más notoria contaminación ambiental obligaron al cierre definitivo. Al tener un volumen de metales pesados que afecta desde hace décadas tanto su patrimonio natural como la salud de sus pobladores, esta localidad contó con la posibilidad en virtud de haber sido incorporada al proyecto GEAMI, que lleva adelante la Secretaría de Minería de la Nación y se financia con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. La inclusión de la ciudad rionegrina en el proyecto se logró luego de que un importante movimiento comunitario desarrolló reclamos e impulsó estudios que demostraron la nocividad de miles de toneladas de suelo de escoria minera que en el último medio siglo se depositaron a pocos kilómetros del casco urbano y en parte en medio de la zona habitada. Por último, contamos con esta última noticia que contiene mucha información estadística además, porque nos dicen cifras la cantidad de niños en el mundo que ya están intoxicados de plomo y que una de las causas de la intoxicación en sangre con ese mineral es el reciclaje irregular de baterías con plomo, siendo los niños los mayores afectados en su desarrollo intelectual, físico y aún emocional. A continuación describiré una de las técnicas de análisis cualitativo. Una de las reacciones es la reacción mayormente conocida como lluvia de oro. Cuando se mezcla una disolución de yoduro de potasio con una disolución de nitrato de plomo, se forma un precipitado de yoduro de plomo, de color amarillo intenso. También se forma nitrato de potasio, pero es soluble y permanece en disolución. El yoduro de plomo es un compuesto mucho más soluble en caliente que en frío. Si el precipitado donde se ha dado la reacción anterior se calienta, el precipitado se disuelve y al enfriarse de nuevo se forma un precipitado en forma de escamas brillantes denominado lluvia de oro. Otra es la reacción de difenilamina, en la que al tratarse de una reacción orgánica se deben tener en cuenta las interferencias que esta técnica presenta al estar trabajando con el material biológico, que es el contenido estomacal, y la velocidad con la que debemos trabajar al recibir la muestra. Y por último, otra reacción de reconocimiento de plomo, en la que partiendo de ion plumboso pasamos a generar, por agregado de ácido clorhídrico, cloruro plumboso, que es la única de estas sales soluble en agua caliente. El reconocimiento se realiza por agregado de ion cromato, precipitando así cromato plumboso de color característico. Buenas tardes, mi nombre es Nerio Ruiz Díaz y voy a continuar con métodos analíticos cuantitativos para determinar la concentración de plomo en sangre. Estos métodos difieren considerablemente en términos de capacidad analítica, límite de detención, precisión, costo y mantenimiento, infraestructura, reactivos e insumos y requisitos técnicos. El límite de detención requerido es un elemento importante a tomar en cuenta. Los más comunes son espectrofotometría de absorción atómica por llama u horno de grafito, voltamperometría de redisolución anódica en el laboratorio portátil, espectrometría de masa con fuente de plasma de acoplamiento inducido. En la espectrofotometría de absorción atómica se basa en el principio de que los átomos libres absorben la luz a longitudes de onda características de cada analito, en este caso el plomo. La cantidad de luz absorbida se correlaciona linealmente con la concentración del analito en la muestra. Voltamperometría de redisolución anódica. Se coloca en la muestra de sangre un electrodo de referencia y un electrodo de grafito de mercurio. Luego se aplica un potencial negativo al electrodo de mercurio, lo que hace que el plomo se concentre en la superficie del electrodo. Luego se invierte la dirección del potencial para aplicar un potencial cada vez mayor. El electrodo libera los iones y produce una corriente que se puede medir. Espectrometría de masa, con fuente de plasma de acoplamiento inducido. Utiliza una fuente de plasma de acoplamiento inducido para atomizar la muestra y posteriormente ionizar los átomos. Los iones se extraen del plasma y se hacen pasar por un espectrómetro,
en el cual se los separa y mide sobre la base de su relación masa-carga. A continuación observamos un cuadro comparativo de los diferentes métodos con ventajas y desventajas. En el caso de la espectrofotometría por llama, es una prueba rápida, bajo precio, relativamente pocas interferencias. Desventajas: límite de detención elevado, aproximadamente 10 microgramos por decilitro. Se necesitan muestras de gran tamaño. El caso de la absorción atómica en horno de grafito tiene un buen límite de detención de 1 a 2 microgramos por decilitro, tamaño reducido de la muestra, precios y costos moderados. Desventaja es que es una prueba que lleva más tiempo y requiere experiencia de laboratorio. Voltalperometría: buen límite de detención de 2 a 3 microgramos por decilitro, bajo costo de funcionamiento, tamaño reducido de la muestra. La contra es que requiere pretratamiento de muestra y hay cada vez menos proveedores. Espectrometría de masa: límite de detención es excelente, aproximadamente 0,1 microgramos por decilitro. Es una prueba rápida. Desventajas que podemos nombrar es que el precio y el costo son elevados y requiere operadores altamente especializados. Estadísticas. El Instituto de Sanimetría y Evaluación Sanitaria ha estimado que según los datos de 2017, la exposición al plomo causó 1.060.000 defunciones y la pérdida de 24 millones de años de vidas ajustados en la función de la discapacidad debido a sus efectos en la salud a largo plazo. La mayor carga corresponde a los países de ingresos bajos y medianos. Además, se estimó que en 2016 la exposición al plomo ocasionó el 63,2% de los casos idiopáticos de insuficiencia de desarrollo intelectual, así como el 10,3%, el 5,6% y el 6,2% de la carga mundial de cardiopatías hipertensivas, cardiopatías isquémicas y accidentes cerebrovasculares respectivamente. Continuamos con la estimación de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que la exposición al plomo representa aproximadamente el 1% de la carga mundial de morbilidad y la mayor parte de la exposición afecta a los niños de los países en desarrollo. En los países en desarrollo, entre el 15 y el 20% del retraso mental podría ser causado por la exposición al plomo. Y del lado inferior derecho vemos un mapa comparativo entre el año 2002 y el año 2015 de la eliminación progresiva de la nafta con plomo. En el mapa del 2002 podemos observar que gran parte de África, Asia Central, algunos países de Oceanía y en América, México, Perú y Venezuela utilizaban la nafta con plomo. Y la situación en el 2016 cambió muchísimo, ya que solamente, como podemos observar, 3 países, Argelia, Yemen e Irak, continúan con el uso de nafta en plomo. Bueno, muchas gracias. Esta fue la presentación de intoxicación por plomo.